Bueno, Héctor, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevías TV en casa. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Mauro? ¿Bien? ¿Todo Un bien? placer. ¿Todo tranquilo? Segunda vez que vamos a estar hablando, esta vez no es en vivo, pero bueno, No. por Zoom. Y bueno, voy a estar hablando con el querido Héctor Jacinto Gómez. Primero, bueno, agradecerte nuevamente por la buena onda de siempre. Y Sí, bueno, vamos gracias. a estar hablando un poco. El año pasado publicaste una novela que a mí me encantó, La Agitación, con Azul Francia Editorial. Fue un éxito, Sí, eh, sí, dos ediciones, Héctor, y sí. vi la tapa del libro por todos lados, más allá que yo tengo el libro, lo leí, me encantó. Y quería preguntarte si Sí. en algún punto no es una presión para, digamos, cranear tu próximo libro. ¿Te presiona un poco el éxito que tuviste con... No, 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 porque, qué sé yo, viste que el Digo, en éxito cuanto al nivel, ¿no? En también cuanto al nivel. es relativo. Y, y yo lo que trato es de que ninguna novela, tampoco es que tengo 25, pero de lo que voy escribiendo, ninguna se parece a la otra. Entonces no hay posibilidad de comparar porque son historias completamente distintas. Incluso ahora estoy escribiendo dos y una es un tono mucho más humorístico, como de comedia, y el otro es un policial oscuro y con torturas y muertes y qué sé yo, y no se parecen tampoco a la agitación, o sí, si uno empieza a buscar, hay temas en común que son las obsesiones de cada escritor, en lo que cada uno, pero digo, en la forma no se parecen, entonces, qué sé yo. Y además uno tiene que soltar, digo, ya está, yo escribí La Agitación, durante un año estuve pensando en esos personajes, en la estructura, en cómo la escribía, vivía pensando, pero después una vez que uno ya está y ya la publicó, está feliz y ya no hay más, una vez que está publicado, no tiene más arreglo, digamos, ya no quiero ni pensar en la agitación. Sí, Lo no que hay, está es lo mejor que uno podía hacer. Digo, no me salió mejor porque no puedo hacerla mejor. está bueno esto que decís, ¿no? Le, Porque viste que por ahí hay autores que después dicen, no quiero volver porque me voy a poner a corregir. Bueno, ya está, se no, publicó, hay que mirar para adelante. no. Mira, además tiene que ver con un contexto de la vida del autor. Qué sé yo, en ese momento, a esa edad y con las obsesiones de ese momento, pude escribir eso. Pasaron ahora como 3 o 4 años de que escribí La Agitación. Estoy escribiendo otra cosa que probablemente dentro de 5 años Claro, la vea y diga, yo escribí esto. Uno no se reconoce en lo que escribe. claro. Eh, te mirás, lees un cuento que escribiste hace 5 años y decís, yo escribí Sí, esto. claro. ¿Qué estaba pensando? ¿Viste? Entonces, ya está, Y esto que listo. estás haciendo ahora, ¿no? De escribir, por ejemplo, dos novelas al mismo tiempo, o vas mechando por ahí días y días. Sí. ¿Siempre te gustó hacer eso? Como para no por ahí quedarte con esa obsesión de una historia sola. ¿Te sirve a vos? No, la verdad que empecé con Risas de Mujeres Desnudas, que me costó bastante encontrar el narrador, la forma, la empecé 2 veces, tenía escrita 80 páginas que tiré y la empecé de vuelta. Y cuando ya estaba escribiendo eso, se me ocurrió la otra y dije, uy, ahí tengo una historia buena que no la quiero perder, la empiezo. Y empecé con las dos en paralelo y bueno, y ahora ya estamos ahí con las dos, en el final de las dos. Bueno, Y ahora ya se me ocurrió una tercera que quiero terminar Risa de Mujeres Desnudas para empezar la otra que por ahora tiene un título tentativo del viudo, pero bueno, está bueno veremos, esto porque veremos. tampoco vas encontrando, si bien vos ya escribís hace mucho guiones, está bueno que tampoco Sí. por ahí estás encontrando el oficio, ¿no? Sí, 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 tal cual, sí. Hubo una novela que escribí que al final nunca la publiqué y que fue mi primera novela y que sentía pero me llevó como un año y pico escribirla y ahora digo, bueno, todas las fallas y todos los errores fueron en esa novela. Después, por suerte, Bueno, tuve el mejor. buen tino Y, de no publicarla. y, bueno, viste, a veces, bueno, habla también de lo que mucho se habla en el ambiente, ¿no? El tema de la paciencia, no apurar los tiempos. Sí. Sí, 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 sí. Yo la otra vez la escuchaba a Inés Garland que decía, no hay que apurarse tanto a publicar, espera que esto se me apagó, y es cierto, hay que ser cauteloso, hay que esperar,
no correr atrás de la publicación. Qué sé yo, ya va a llegar. Si después el producto es bueno, en algún momento se va a publicar. Sí, y Qué sé yo, está bueno. Bueno, igual más allá de esto que dice Garland, que es cierto, también hay en vos algo de, bueno, ya estás escribiendo esas 2 novelas, por terminar las 2 novelas, hay como algo, o sea, le tomaste un ritmo de escritura sí, intenso, ¿no? Quería preguntarte, sí, Risas de mujeres desnudas, ¿cómo sí. nace, digamos, la historia? Esta historia que en realidad viró, ¿no? La cambiaste porque era otra cosa, Mira, otra página. en realidad fue una historia real, que yo por supuesto tomé esa anécdota y la cambié, la exageré, le inventé un personaje, porque por esta razón la empecé de vuelta. No podía escribir algo que quería eh, ser verdadero o que la historia sea lo más... Y era horrible. Entonces un día dije, no, voy a inventar un personaje, voy a inventar lo que yo quiera, voy a tomar solo la anécdota y bueno, y ahí llegamos al final. Es una amiga mía que hace algunos años se fue a vivir a Luján, yo creo que ya lo conté, pero y ahí se puso una confitería en la casa, fue con las 2 hijas, se había divorciado y el padre. Y se instalaron y no conseguía trabajo y dijo, bueno, si pongan las 2 habitaciones de delante una casa de té para que vengan las señoras a tomar el té. Hizo eso y no entró nadie. Durante 6 meses no vendió un jugo de naranja a nadie. Y un día van unos chicos y le dicen, mira, no nos alquilás el lugar, que tenemos que hacer una despedida. Bueno, bárbaro, que eso, dice, por la música no te preocupes, que la traemos nosotros. Bueno, te la hago corta, llegaron esa noche, pidieron pasar al baño, se travistieron todos y era un grupo de chicos travestis de Luján, trans, y, y bailaron y cantaron. Bueno, ella se quedó con el padre y las 2 hijas. Ah, bueno, no sabíamos que era esto. Imagínate, era una casa de tortas de señora. Y a la semana volvieron, y a la otra semana volvieron a venir, y en un mes los únicos que entraban eran los chicos trans de Luján, y se hizo un boliche trans a 4 cuadras de la Basílica. Y esto, por supuesto, le trajo 1000 problemas con el mundo eclesiástico, Claro. con la municipalidad de Luján, que lo había habilitado para una casa de té y terminó siendo un boliche de travesti. Bueno, y esta es la anécdota, pero la conté desde un personaje que iba a ese boliche y una historia de amor que ocurre en ese boliche. Porque mientras cuento esa historia de amor, transcurre toda la historia del alma, que era el boliche de Luján. ¿Qué sentís Y, que destrabaste para encontrarle por ahí el tono, ¿no? ¿Para dónde ir con la novela? eh, el narrador. Yo soy muy obsesivo con quién va a contar la historia, con los narradores. Y qué información tienen los narradores, cuánto saben de la historia y cuánto no. Por ahí en esta no es tan importante, pero en la otra, que es un policial, es importante qué información tiene el que está narrando, si sabe que hay un muerto, si no sabe, si sabe quién lo mató, si no sabe. La información que tiene ese narrador, que tiene que ser verosímil. Digo, yo pienso y pienso y pienso en la historia, en los personajes, y después digo, de todos estos personajes, ¿quién puede contarlo mejor? ¿El hijo, el padre, el vecino? Nada, y eso, el narrador omnisciente a mí mucho no me gusta, pero digo, el otro día te estábamos hablando antes fuera de cámara, estábamos hablando de Aramburu, que escribió Patria y que tiene un narrador omnisciente, y la novela es maravillosa, Maravilloso, digo, excelente. y es bárbara, y está contado por un personaje, por un narrador que se supone que conoce toda la historia y sabe lo que piensan los personajes. Bueno, digo, cada uno elige si es la primera persona, la segunda, que eso, Julián López escribió La ilusión de los mamíferos en segunda persona. Segunda. Le habla a un personaje. Vos viniste y vos estuviste y no sé De qué. hecho, Silvina Grupo, ¿no? Este también. Una parte habla también ¿Sí? en Ah, no, segunda. no lo leí, lo tengo que leer porque. Muy bueno, te lo recomiendo. ¿Sí? Eh, sí, muy bueno. Y en este caso, bueno, cuando vos, bueno, ya destrabás esto, ¿no? Que encontrás la voz del narrador, te sentís más cómodo con la historia. eh,
¿Cómo armaste? O sea, ¿fuiste escribiéndolo capítulo a capítulo? ¿Desarrollaste alguna Sí, previa? ¿Escribiste no, alguna especie de no, escaleta? no. Incluso en el policial tenía un disparador que era un chico de 13 años que vive en un monobloc con una familia de clase baja, que el padre es medio como un mafioso de ese monobloc y encuentra muerto al padre. Y a partir de ahí empecé a crear todo el universo y los posibles asesinos. Y nada, a medida que iba cambiando el avance, cambiaba el principio. Es decir, si se me ocurría una cosa nueva, decía, no, entonces cambio que el pibe no lo haya visto antes de la noche. Iba cambiando eso. Y en este Y caso del policial, ¿no? Que el registro, y ahora volvemos a la otra novela. En este caso, el registro, tenés que hablar, digamos, para que sea verosímil con un chico por ahí que está en el monólogo, con ese ambiente, sí. ¿no? Eh, ¿Vos sos de nutrirte de lecturas que tengan algo que ver o no? No, mientras escribo, no. El otro día me preguntaban si había leído Las Malas por el tema Sí. de los trans, y la verdad que no lo leí, pero no por nada, lo voy a leer, pero quiero terminar Risa de Mujeres Desnudas, quiero no tener ninguna Claro, influencia de claro. otra novela que yo sé que fue muy exitosa y que también tiene personajes trans, pero digo, no quiero leerla antes de que yo termine la mía. Sí, sí, yo no Y, lo leí, pero claro, entiendo lo que decís. Por ahí después de rebote te nutrís de sí, algo que por ahí digamos, igual. influye. Uno tiene influencia de todo. Ya a esta altura Sí, uno sí, recibe influencia de libros, pero también recibe influencia de series, de películas. Cuando escribo el humor que tiene Risa de Mujeres Desnudas, me acuerdo de las películas de Almodóvar. No las copio, pero me imagino ese tipo de personajes Héctor, y de en el caso de risas de almodovarianos. mujeres desnudas, ¿ya te falta muy poco? ¿Ya lo tenés el final en la cabeza? Sí, ya está, ya está. Sí, sí, me quedan 2 capítulos que le prometí a Marcelo Rubio que en esta semana lo termino. Me puse un deadline de antes de febrero que esté terminado. Ya está, al final ya está y solo tengo que escribirlo. Y después de eso, ¿cómo es tu procedimiento, digamos? ¿Lo encajonás un tiempo, digamos, bueno, en ese Word? No, porque a medida que lo escribí, lo fui corrigiendo con Marcelo Rubio y tengo idea ahí de mandarlo a algunos concursos, al Clarín seguro, al Fondo Nacional de las Artes que cierra el 18 de febrero también lo voy a mandar, qué sé yo. Bueno, No tendría ojalá. que decirlo, no No, tendría que bueno, decirlo, ¿no? no, pero bueno, Porque creo que no lo escuché. es secreto. No, pero igual, bueno, no, por ahí va. Bueno, rebobiná esta Le parte. cambiamos el nombre. Bueno, vas a leer la novela que tiene otro nombre, va a tener otro nombre. Eh, ¿Querés leer ahí un fragmento ahí? ¿Tenés para leer? Mirá, tengo las dos, tengo ahí preparado el principio de las dos. Dale. Este, si querés, Vamos primero con Risas, que por ahora es un nombre dale. que puede tener otro nombre, pero Lo de Risa de Mujeres Desnudas surge ese título porque a mi amiga le hicieron varias denuncias a los vecinos porque no soportaban que tuviera un bar de travesti. No les importaba que no entrara nadie, que se te claro. muriera de hambre, pero cuando apareció el primer travesti les empezó a agarrar un ataque. Y una vieja fue a la comisaría y denunció que en esa casa había ruidos de noche y música. Y le decía, pero usted fue, no, usted estuvo, no, vio algo, no vi nada. Pero entonces, ¿por qué denuncia? Le pregunta el policía. Porque se escuchan risas de mujeres desnudas. Y Ah, eso, genial. cuando me lo contó, me imaginé esa vieja que pensó en risa, cómo se ríe una mujer desnuda y lo que No, no, ella increíble. alucinaba que podía pasar en esa casa. Y, Y ahí por ahí quedó. quedó corta, ¿no? ¿Tu amiga leyó algo de lo que venís escribiendo? Sí, leyó ¿Qué te la primera dijo? versión, pero nada, me quiere y va a soportar cualquier cosa. Ah, pero te hizo un Ella, comentario, ¿no? ¿Te dijo algo? no, de la primera versión estaba muy contenta y se rió mucho y bueno, ahora va a leer esta, pero se la quiero mandar, apenas ponga el punto final, se la Bárbaro. mando y que la lea. Vamos cuando Que la quieras. lea igual.
va a tener cosas ficcionadas, que vos a decir, No, esto no pasó, y está bueno pero aclararlo bueno. siempre, ¿viste? No, es una versión libre. Claro. Bueno, justo lo que voy a leer, que es el principio, es el origen del bar, de una persona que va al bar, pero no tiene nada que ver con el bar. Es medio la historia de amor que se vive ahí adentro. Bárbaro. El oso Rinaldi era un mito. Cursábamos el tercer año en el Agustino Recoleta de Luján cuando nos enteramos de que esa leyenda viviente había pedido el pase a nuestro colegio. Lo comentó Rocamora en un recreo y hubo muchos vamos carajo con sacudidas de puño. Durante primero y segundo, el oso había sido alumno de los maristas de Chivilcoy. Logró convertirse en un jugador famoso de los interescolares de la zona, pero sus papás compraron unos campos en Luján y venían a instalarse. Número uno en las canchas de fútbol era el terror de los adversarios. Sus goles eran conocidos por todos. Los que alguna vez fueron testigos de su habilidad en el campo decían que él solo podía contra 11. Pisaba el césped y los contrincantes se volvían maniquíes. Los pasaba como postes. El resto de su equipo corría a la par, lo aplaudía y alentaba sus jugadas, pero no mucho más. Él era un maestro. Nuestros compañeros se alegraron de que a partir de ese momento el oso fuese parte del equipo de la escuela. Se abrazaron y se palmearon cuando el profe de gimnasia, que estaba fuerte y tenía todo lo que hay que tener, como las bucecas de mi abuela, dio la noticia de su llegada. Nosotras, que no éramos ni por lejos las más lúcidas del colegio, siempre supimos que Sarvinati, el hijo del tambero de Navarro, era un infradotado. Ese día su idiotez obtuvo una distinción especial. Al escuchar la noticia se arrodilló en el pasto y mirando el cielo se persignó. Gracias, Virgencita, repitió, y le cayeron lágrimas que se convirtieron en un llanto ocultado por las dos manos. Nosotras nos preguntábamos con qué leche lo habría amamantado el tambero su hijo, porque a decir verdad, la sangre parecía no circular bien en esa cabecita. Un lunes a la mañana el oso llegó al colegio. A la semana siguiente, después del primer partido contra lo de General Rodríguez, el Agostinos había ganado 4-0. Fue el comienzo de una temporada de triunfos ininterrumpidos. No hubo uno de los 365 santos del calendario que no recibiera un gracias de nuestros compañeros. Saltaban, gritaban hasta desganitarse, unían las manos, festejaban y lloraban, mientras nosotras nos sacábamos la cutícula con un alicate medio desafilado, fumando porro en los vestuarios. Éramos indiferentes a esa explosión de testosterona revolucionada que había en cada una de las apariciones del oso. Nuestro nuevo compañero se desenvolvía como un líder nato. Tenía un don para manejar al grupo sin que ninguno se sintiera manipulado. Hacían lo que él decía y sus órdenes jamás las ponían en duda. Al oso le gustaba jugar de manos y mucho más cuando estaba contento. Después de un partido en el que el equipo resultaba triunfante, festejaba con los jugadores en el vestuario, pellizcando culos peludos, apretando tetillas o pegando piñas en los bíceps. Los festejados se tomaban doloridos la zona y a cambio devolvían risas sometidas, quejidos disimulados y agradecimiento infinito. Son lo mejor que tenemos, oso, le escuchábamos decir. Apoyadas contra la pared de los retretes, la Cristian y yo revoleábamos los ojos y reprimíamos las ganas de gritarle: despierten, imbéciles, pero no lo hacíamos. Con nosotras el trato de nuestros compañeros era muy diferente. Llegábamos a decir un comentario que consideraban adverso, o intentábamos reírnos con ellos, nos quemaban en una hoguera. Mucho peor hubiese sido procurar cualquier otro tipo de acercamiento, sexual, por ejemplo, impensado, por lo menos a la vista de todos. En los vestuarios y en secreto era otra la historia. De todas maneras, nosotras no gastábamos el tiempo tratando de convencer idiota para tener cualquier tipo de rozamiento corporal. La Cristian estaba atenta a las visitas que llegaban al galpón viejo y yo tenía lo mío, pero estaba muy ocupada en hacer las tareas de mi casa, atender a mi papá y cantar canciones de Ricardo Montaner. Me encantaba Montaner y las divas españolas, Rocío Dúrcal, La Jurado o Paloma San Basilio. Me convertí en una de las mejores imitadoras de Isabel Pantoja cuando nadie me veía. Adoraba a esas mujeres y adoraba a los mitos como el oso Rinaldi. Hay que decir la verdad, el mastodonte algo me ratoneaba. Por eso, apenas supe que ese gigantón me iba a deber una, se la quise hacer pagar y supuse que el oso cumpliría su parte del pacto. 7 años después, la deuda era mayor. Terrible, terrible, muy bueno, Así, muy bueno. así Además tiene arranca. mucho ritmo, mucho humor. Sí. No, no.
Pero además hay algo lo que me reí mirá, escribiendo esto. no, pero además es algo que habrás leído muchísimo, muchísimas veces, Sí, y lo lees y te reís. Y eso sí, habla sí, sí. es buenísimo, ¿no? Porque es disfrutar. Sí, sí, y además uno se olvida de lo que escribe. Hoy pensando en esta entrevista, digo, bueno, a ver qué parte. Y volví a leer algunas partes y me volvió a causar gracia. Digo, bueno, el texto funciona. Héctor, Igual, ahí tenés todo el texto. sí, ¿Puedes leer, sí. que no te complico, un fragmentito más de alguna parte que vos digas que explota en humor? ¿Alguna que vos digas esto es una bomba? ¿Tenés a mano o te complico mucho? A ver, no, espera. Este, Porque viste que espérame, después uno tiene sus escenas favoritas. sí. Después hay algo muy gracioso de que eso tuvo que ver con. Cuando yo estuve en la primaria, teníamos una profesora de música que durante 7 años nos hizo ensayar una canción, Virgen Morenita, que era una canción que cantaba Cafrune. Y hace un tiempo me junté con mis compañeros de la primaria y nos reíamos y decía, ¿se acuerdan de Virgen Morenita? La cantamos durante 7 años. Entonces se me ocurrió que esta chica trans eh, tenía una voz de cantante y cantaba Virgen Morenita con la otra amiga. A ver, espera que estoy buscando. Ah, está ahí. eh, tengo todo el texto y lo estoy pasando. A ver. Muy bueno esto de Virgen Morenita. Sí, En no el sé si ah, conoces la canción de no, Virgen no la conozco, pero Morenita. igual. Ah, no, es maravillosa. Después en YouTube buscá Virgen Morenita de Cafrune, y Cafrune la cantaba con un tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía una voz toda flauta. Y entonces el tipo Cafrune tenía un Sí, vozarrón vos y el otro le hacía un corito que era maravilloso y nosotros durante años cantamos Virgen Morenita. A ver, creo que es este. Se había iniciado en las escuelas de la zona una cruzada para recaudar dinero en beneficio de una asociación de prevención de enfermedades pulmonares. Algunos padres del colegio los tranquilizaba colaborar. Entonces seleccionaron alumnos para cantar zambas, rancheras, bagualas. Gutiérrez, un enanito de tercero B lleno de granos, al que le gustaba que yo le mirara su pito chiquito mientras se pajeaba en los mingitorios de la escuela, cantaba tangos. Márquez, el colorado de Chivilcoy, hacía rancheras. Galicia, Gorlero y Gámez, el trío G, como se presentaban, tenían un repertorio de canciones nacionales. Hacían desde el himno hasta la marcha de San Lorenzo, Aurora y el Salve Argentina. Eran tres pelotudos que no los querías de novio, pero cantaban un cover del himno de Sarmiento que te emocionaba y te ponía la piel de gallina como si fuera la mismísima Paula Albarracín abajo de la higuera. Al final, en el escenario, los organizadores agradecían por el festejo y la comida a la ciudad elegida para la celebración. Alguien dijo que al espectáculo le faltaban canciones de tono religioso. Para eso necesitaban voces angelicales y en la escuela de varones no las conseguían. Con las Cristian nos presentamos a esa especie de casting escolar. Ni bien las dos mariconas nos plantamos frente a las madres encargadas de la elección, Cristian hizo sonar las cuerdas de su guitarra y yo entoné con voz potente y clara dos estrofas de Virgen Morenita. Estas misericordiosas damas tuvieron orgasmos instantáneos que tal vez sintieron como la epifanía de un milagro. Con la aprobación del director de la escuela, durante los meses siguientes nos llevaron por varios pueblos para exhibir nuestro magnífico cuadro de fe folclórica, como lo llamaban. Fuimos muy exitosas, nos aplaudieron muchos y conocimos a varios gauchos de las Pampas con ganas de culiar en los baños, establos y salas de máquinas. Hay que ver el sexo frenético, telúrico y folclórico que se vive, por ejemplo, en una doma del Potro Salvaje de Bragado. Sí. Nosotras subíamos al escenario vestidas como bacha, botas y sombrero. A veces en bambalinas y vestidas de gaucha, la Cristian se hacía la maricona y me hacía subir tentada. De todas maneras, nos tomábamos en serio nuestra beta artística. Función a función le fuimos agregando dramatismo a la interpretación de nuestro hit. La Cristian se animó a cantar sus primeros versos y decía: Virgen Morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios, imitando a Cafrune. Yo hacía un corito en falsete del Ave María como Marito. Ahí está como se llamaba el acompañante de Cafrune, Marito. Bajo el escenario había desmayos de cristianas extasiadas.
El éxito rotundo les molestaba a más de uno, nuestros compañeros nos detestaban, sin embargo, no eran estúpidos y sabían bien con quién era más fácil buscar problemas. Sobre mí inventaban y hacían correr un poco más de hijaputeces que sobre mi amiga. Sucedía que en el verano el matrimonio Lazábal invitaba a medio colegio, incluidos algunos profesores, a la pileta de la estancia. Entonces no le convenía ser hostiles con la maricona de ese grupo familiar. Al visitar los campos se dieron cuenta de que yo vivía con mi papá en la casa del capataz. La homosexualidad terrateniente de la Cristian le molestaba menos que mi homosexualidad de hija de peón. Pero aunque mi papá era capataz de la estancia, para mis compañeros, los cupertinos éramos los esclavos de los Olazábal. Y a mí, por ser hija de un trabajador del campo, me llamaban peona. Aunque nunca supe quién lo propuso, tampoco lo pregunté. No me lo hubieran contestado. Esa masa uniforme de pelotudos se arrogaba la autoría grupal de los apodos burlones y otras genialidades. Pero me encantó, lo adopté. Si pensaban ofenderme, se equivocaron. La Cristian y yo nos reíamos cada vez que alguno de esos idiotas querían hacernos mal. Por nosotras podían irse todos a cagar en fila. Esperaban que les rogáramos algo de generosidad para con nosotras. Sabíamos que nunca la conseguiríamos, ni respeto ni generosidad. Por muy cristianos que se los vieran en misas, pensaban que un puto, un tragasable, un comechingón o un trolo no merecía misericordia. Además, yo prefería el peón a Atilio. Ese nombre me provocaba dolor de estómago. Peones puede haber muchos, decía yo, pero peona una sola. La Cristian resoplaba aburrida y yo lanzaba uno de mis chirridos más agudos e insoportables que la obligaban a taparse las orejas. No, muy bueno, muy bueno. Pero además, Y lo, esa, lo imaginaba hasta para un unipersonal en el teatro. Es terrible, es un monólogo increíble. no, sí, 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 fue muy divertido, una novela muy divertida de Porque escribir. La dinámica verdad es que yo desopilante. creo que demoro el final porque Sí, no estoy querés enamorado terminar, de ese pero ya está, personaje de Peona. tenés que meterle porque es Sí, sí, sí. impresionante, es impresionante. Bueno, ojalá que llegue pronto. Y hablemos un poquito del Ahí. policial, así no nos quedamos sin tiempo, así, Sí. contá un eh, poquito cómo se dio no, eso, cómo lo de escribir también. no, y el policial, yo quería también un narrador, perdón que me estoy sirviendo agua porque me Sí, quedé sin saliva. Este, Quería un narrador que viera todo equivocado, que él creyera que veía que ve una cosa, pero en realidad pasa otra, claro. y que el lector se da cuenta. Pero en el universo de este narrador, Sí, no, claro, tiene la posta él y no. no. Le pasa algo al lector y algo distinto al personaje. Y entonces con esa premisa empecé a escribir y bueno, empecé a escribir de un chico de 13 años, hijo de un mafioso de barrio, que encuentra al padre muerto todo lo que le pasa y todo lo que él supone y todo lo que hace, O sea, el narrador es el para, chico de 13. así es. Sí, Ah, sí, muy sí. interesante también Y porque hay que trabajar mucho el tema de la voz, ¿no? De la voz, de las sí, palabras, sí. Y además, porque es un desafío. a medida que otros personajes le van abriendo los ojos y él se va dando cuenta que no todo es como él cree que es. No quiero develar el argumento, pero también la voz va cambiando. Digo, él empieza muy prepotente, pero después pasa por unas Y situaciones ahí, tan terribles. y ahí la imagen o cómo nace la historia, ¿qué tiene que ver con esta imagen de por ahí el padre que es capo ahí adentro y muere? Sí, sí, me gustaba una historia que transcurría en un monobloc y de todos los personajes, y el padre trabaja en un matadero de vacas, entonces en un primer momento la novela se iba a llamar Matadero o algo parecido, y después se cambió por La cara del muerto. La Por cara ahora de tiene ese muerte. título, Bueno, está no bueno, sé el nombre si... está bueno. Después nunca se sabe, ¿no? Por ahí. Sí, Ah, eso, te falta poco para terminar también. si alguna editorial está interesada, Pues le pones. le puede cambiar el título a gusto. Bueno, vas a estar Eh, buscando igual editorial. Ahora cuando termine, Sí, sí, la idea es buscar. supongo que sí. Eh, ¿Qué te falta? ¿Poquito para terminar también? Falta poquito. Sí, sí, también. Estoy ahí. Me tomé vacaciones en el trabajo con la intención de terminar las dos novelas.
La de Risa de Mujeres, yo creo que en esta semana se termine, y la otra me demoraré un poco más, pero también, que medio que 20 de febrero me pongo un deadline. Yo hago esas cosas. Para Para eso el lo 20 de tenés, febrero, que ¿no? esté por lo menos terminada la primera versión, y después uno sentará, corregirá, Bueno, volverá pero para viste que atrás, después, cambiará. después de esa primera versión viene lo más lindo, ¿no? Sí, Corregir el ya más tranquilo. copy-paste, es Claro, decir, corto cambiás este párrafo, va más abajo, sí, o lo sacás directamente. o lo ¿Querés sacás. leer un fragmento de esa novela? Así hablamos un poquito Sí, después de lo que estuviste haciendo el año pasado. eh, empieza, a ver, empieza tenebroso y en medio de una situación. Bueno, Este, Llovía otra vez. Mi cuerpo estaba cubierto por una mezcla de barro y podredumbre que el agua no limpiaba. Lo que acababa de hacer en el tablón 22, lote 13, me había dejado sin fuerzas. Los músculos de mis brazos y piernas se retorcían en calambres. Escapábamos entre tumbas y bóvedas. Yo cargaba lo que sacamos del ataúd. Me desesperaba correr tan lento. Todavía no sabía quién nos perseguía y pensé que iríamos hacia el portón de salida, pero Tití sacudía la cabeza de un lado a otro tratando de no perderse. Me sorprendió que supiera dónde era mejor ocultarnos. Lo seguí por la avenida central, mirando de vez en cuando que las luces no estuvieran cerca. Tití dijo un vení casi inentendible por la agitación de su pecho y se internó en una callecita lateral. Unos 40 metros después se detuvo frente a una mole de granito. Me apresuré a sacudir la puerta sin candado. Vamos, familia Montoya. Llegué a leer sobre la arcada de entrada mientras escuché lejana una voz que indicaba por acá y corridas estallando en los charcos. Quité la cadena que ataba a las dos puertas de hierro de la cripta y nos mandamos. Entramos a un pequeño recibidor, cerré la puerta y volví a enrollar la cadena en la reja. Desde donde estábamos partía una escalera que se retorcía hacia las profundidades. Exhausto y con poco aire en los pulmones, estuve a punto de dejar todo en el suelo para descansar la espalda que se me partía, pero sabía muy bien que esto recién había empezado. No hables, caminá rápido y seguime. Él fue primero y yo obedecí las 3 órdenes. En todo el recorrido circular las paredes sostenían ataúdes suspendidos sobre soportes de hierro que se fijaban al ladrillo. Si no me mostraba hábil para el descenso, podía golpearme la cabeza. Después de pasar el quinto o sexto escalón, la escasa luz que llegaba de la calle fue haciéndose más débil. Hicimos el resto del descenso en completa oscuridad. No sé cuánto bajamos, a lo mejor fueron unos 20 metros, quizá más. Aturdido como estaba, no podía calcularlo. Completamente ciegos, llegamos al final de ese foso de muertos. Estirando los brazos, me di cuenta de que aquel sótano era bastante más grande que el recibidor del panteón y que en ese sector ya no quedaba ningún ataúd en las paredes, tampoco puertas o algún túnel por el que continuar la huida. Descargué las bolsas en el suelo, estiré la mano y sentí los muros. Tití estaba ahí y me tranquilizaba. ¿Qué mierda hacemos acá?, pregunté. Tití chistó bajito para que me calle. Levanté la cabeza y vi lejos, muy arriba, los primeros ataúdes apenas iluminados por la luz de la calle. En el fondo de aquella cripta todo era negro. El aire se había vuelto viscoso y mi nariz no servía para captar el oxígeno. Hacía mucho tiempo que nadie respiraba ahí. Olor a podredumbre. Abrí la boca para tomar aire. Escuchaba a Tití moverse. Lo notaba seguro. Al parecer sus ojos podían ver en la negrura. ¿Qué estás haciendo? Entonces todo fue silencio. Me pregunté por qué habíamos terminado ahí. En ese momento recordé que el plan era escapar por el muro y no estar temiendo no sé qué cosa. Tití y el olor a muerto estaban conmigo. No había pasado tanto tiempo desde el entierro, apenas 2 días. Había visto con mis ojos a los sepultureros en pleno trabajo. Recordaba muy bien a Jesús en el crucifijo y sus piernas negras. Era ese el ataúd. El tipo de la funeraria con más cara de garca que los garcas sabría algo. Y la enana, y Motoneta. Pensé en el indio. Increíblemente en ese momento me hubiera gustado hablar con alguno de ellos. Me di cuenta de que cualquiera entendía mejor que yo lo que estaba pasando. Debería haberme llamado la atención que desde mi entrada del cementerio había hecho mi trabajo sin que ninguno de los vigiladores pasara frente a nuestra tumba. Todos los sucesos trataban de ordenarse en mi cabeza cuando alguien gritó a lo lejos. La mano de Tití se apoyó en mi hombro, creí que me estallaba el corazón. El sonido retumbó en el fondo. Tití repitió el chistido de silencio, esta vez con menos fuerza.
A ese primer grito le siguió otro y otro más. Enseguida eran varios hombres los que gritaban. Escuché pasos a pocos metros, voces más cercanas. Buscaban a los hijos de puta que no podían estar lejos. Supuse que seríamos nosotros. Tal vez la policía sabía lo del paraguayito. El motor de un auto sonó cerca de la entrada del foso de los muertos y se alejó lento. Hubo otro largo instante de silencio hasta que escuché las cadenas. Allá arriba alguien quería entrar en el panteón y sacudía las rejas haciendo sonar los eslabones. Tuve miedo. Si esos tipos alumbraban con linternas, nos encontrarían antes de dar un solo paso en la escalera caracol. El intruso insistió con los sacudones a la reja y creí que estaba a punto de abrirlas. Estiré el brazo y pude tocar las bolsas. Mi ropa seguía empapada. Sostuve fuerte la masa en mis dedos. ¿Dónde está mi papá? Hablé a la oscuridad. Muy bueno, muy bueno. Toma un poco de agua, Héctor, porque la verdad que Sí, bueno, que te vaya el aire. ¿cómo leí? Muy Parecen bueno la charla con Marcelo, que me quedo seco de... de hablar. Sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo grande al querido Marce, Sí, gran a amigo Marcelito Rubio. y excelente Sí, tallerista. Me sí. encantó que estás leyendo. Bueno, ojalá que estas dos novelas en algún momento no tan lejano vean la luz, Sí, ¿no? sí, encuentren. Está duro el negocio Sí, está editorial, me difícil y parece. bueno, y el año que pasamos fue durísimo también, ¿no? Sí, Igual digo, sí, no te fue fue bravísimo. mal con la novela, bueno, No, bueno, bueno, pero bueno, sí, es un contexto difícil. dentro de sus posibilidades hizo todo lo que podía. Sí, sí, pero está bueno Este, que pudiste generar tu material ahora como para tener también, ¿no? Que está bueno eso. sí, Porque por ahí viene sí, una editorial y te dice, sí. ¿tenés algo? Y cuando tenés que decir que no, es todo un tema. A mí me pasa eso porque yo no escribo muchos cuentos, no escribo ninguno, mejor dicho. De muy rara vez escribo un cuento. Y me gusta mucho la novela y siempre pienso historias de largo Claro, aliento. claro, Y entonces cuando me dicen, ¿no tenés algún cuento? Uy, claro. tengo que ponerme a pensar qué puedo mandar. Si es rápido, bueno, algún texto que Bueno, reformulo y lo pero por ahí, mando. ahora que estás teniendo como cierto laburo con Sí, novela tan largo, por ahí cuentos te sí. van a salir en algún momento, y es cuestión de poner. Sí, sí, es el hábito, qué sé yo, el formato que uno tiene en la cabeza. Me pasa que también me gusta consumir más novela que Claro, cuentos. sí. Eh, y entonces, Sí, yo nada, como también soy... prefiero novelas, también leo cuentos, pero prefiero, tengo que elegir. Sí, Héctor, bueno, queda muy poquito tiempo y quería hablar rápidamente de lo que hiciste el año pasado, con esto de las charlas que hiciste muchas, los vivos. sí, ¿Cómo se sí. fue dando esa Que, experiencia, no? sí, de pura casualidad. Me junté un día, un sábado a la tarde con Matías Bragañolo y dijimos, che, leemos unos cuentos, hacemos un vivo. En ese momento estaban más en boga los vivos Sí, de Instagram. Y me junté con él y él empezó a leer sobre Burroughs y Almuerzo Desnudo y empezó a contar y sabía mucho y medio que me quedé callado y dije, no, habla porque de verdad me encantaba, porque yo aparte es un autor que no conozco demasiado. Entonces, viste, cuando alguien te desasna sí, y, y dije, che, esto está bueno, de charlar con algunos escritores que saben algunos temas. Y empecé de a poco a entrevistar, a preguntar, ¿querés? Me fueron diciendo que sí, y después nada, me fui animando con todo tipo de autores, que yo ya después empecé a pedir los libros a las editoriales para poder leerlos antes de tenerlos. Es un laburo. es un trabajo. Sí, Eh, y yo lo armé como martes y jueves, era mucho, y además tengo el laburo del canal y estaba escribiendo otra novela y además leía, viste, me ha pasado de que el vivo era a las 8 y yo estaba a 8 menos 20 terminando la novela del tipo o el libro de cuentos del autor que me tocaba. Fue un laburazo que si este año lo continúo, que será más adelante, voy a dejar que pase esta oleada de calor, sí, sí. pero ¿Tenés ponerle... planes de continuar este año? Sí, por ahí en febrero, mitad de febrero en adelante, pero será una entrevista por semana y mejor planteada para mí, con las novelas mejor leídas. Viste, era una cosa, nunca leí tantos autores argentinos, Sí, terminaba una sí, novela, porque empezaba llega otra. un punto, vos decís martes y jueves, pero había veces que aparecía sábado, lunes. Ah, no, porque Yo, después
te pasa eso, que llamás al autor y te dice, no, pero yo los martes doy un taller. Bueno, entonces pongamos miércoles. Y entonces tenía martes, miércoles y jueves. Es bravo. Pero fue bárbaro de los y autores que descubrí pasaron. personajes geniales. Sí, te iba a decir, ¿qué personajes que por ahí no tenías tanto trato vos te sorprendieron, siempre hablando de positivo, ¿no? Para bien. Mirá, yo le tenía mucho miedo, no sé si miedo, pero tenía miedo que me saliera con un martes 13 Carlos Busquet, que si escucha esto se va a reír. Pero porque como él tiene un humor muy corrosivo y lo sigo en Twitter y veo lo que escribe y esa Greta, que también entiendo que es un personaje que él armó para las redes, pero yo digo, a ver si me agretea mal en la charla, ¿viste? Me contesta sí, no, y me dejan, ¿viste? Tampoco es que soy Larry King. Con Carlos la hicieron por Zoom. Sí, Que claro. a mí me Porque encantó no me acuerdo que. Magnetizado. Gran libro. Ahí está, porque él no tenía Instagram Ah, y no sé qué cosa, no tenía teléfono, no me acuerdo cuál era. Hubo una razón por la que Bueno, pero terminamos ahí, haciéndolo por digamos, Zoom. después la realidad fue distinta. O sea, te pasaba esto y después no. Y después desplegó un histrionismo y me hizo reír tanto y se ve que yo también le caí bien a él y nos reímos nada. Ahora nos escribimos cosas en las redes. Ya me gustaba como escritora, ahora me gusta como Y persona. Me gusta. Magnetizado, yo leí Magnetizado y es genial. Sí, y bajo este son También, tremendo, sí, sí, es leí tremendo. los muy buenos. Y qué bueno Es cuando pasa genial. esto, ¿no? Cuando te sorprende para bien un entrevistado. Sí, sí, porque, viste, vos te pasa que no conocés la personalidad o leíste el libro y te gustó, pero después te encontrás con un personaje que es el autor, que Y, es y algún otro que por ahí o no, tenías muchas muchos, ganas de tuvo entrevistar, muchos autores. Bueno, a Martínez Burquet, Pablo Pablo, no Martínez. lo conocía, me encantó. Con él me despaché con El Terror, que también a mí me gusta mucho. Eh, sí, la verdad que Julián López fue un tipazo. Florencia Canales, que la quiero y es amiga Es amiga, y claro. es una dulce y es bárbaro hablar con ella. Aparte es toda una bestseller. Héctor, y para Eh, este año, qué autores te gustaría tener? Y si tenés alguno ya palabrado. no, mira, hablé el otro día, la verdad, con Ariel Bossi, de ahí de Sí, Restaurante de la Mente. sí, yo Vamos a hice hablar, un vivo el año pasado. pero sí, vamos a Genial. hablar a mitad de febrero sobre Stephen King. Es Y una nada, enciclopedia. no tengo gente apalabrada, pero la verdad que se trabaja rápido. Me gustaría Cabezón Cámara, me gustaría Selva Almada, Mariana Enríquez me encantaría, Bueno, porque si le alguna gusta el de terror. ellas ve el vivo, va el vivo, la nota que estamos haciendo, bueno, este, Bueno, me avisa. Si que te alguna vez avise, que te me escriba, avisa. que te mande un mail. Bueno, Héctor, quería agradecerte, un placer esta charla y bueno, seguramente Bueno, vamos a estar hablando este año seguido, pero bueno, la buenísimo. verdad, muchísimas gracias por estas palabras, bueno, me encantó la charla y estas dos próximas novelas, ¿no? Que ojalá que salgan pronto. Vamos a ver qué sale de todo esto. Algo va a salir. Seguramente. Y si no los hago, y si no es un cuento, tengo un cuento. Lo cortás, claro, cortás eran 200 páginas. Cortajeo todo, las 200 páginas y hago un cuento. Como contaba una vez Lo Santi, mando algo. tenía que mandar un concurso y tenía que poner un libro de 300 y eran 150, cortó la mitad y ya fue, y mandó las 150. ¿En serio? Y algo ¿Pasó? así era. Bueno, sí pasa. Genial. Sí, Héctor, sí, sí. muchas gracias. Bueno, chao, muchas gracias, Un Mauro, abrazo, y bueno, seguimos en contacto. un abrazo grande. Chao, querido. Chao, suerte. Chao, Chao, chao. chao.